Hola, ¿has estado buscando propiedades en venta aquí en el estado de Morelos? El día de hoy te quiero compartir este bonito fraccionamiento y quiero que me acompañes a conocer esta bonita propiedad recién remodelada, en una zona muy tranquila, con seguridad, piscina y algunas amenidades. ¿Quieres conocerla? Acompáñame, por favor. Al interior de la casa, lo primero que nos recibe es esta estancia. Tenemos el área de sala y comedor juntas. Como podemos ver, tenemos un amplio ventanal que mantiene muy fresco este espacio. De hecho, este ventanal podríamos ocuparlo para poner algunos cojines aquí y poder sentarnos a tomar el fresco, tomar una copa de vino, estar tomando un café, tener un rato de lectura ameno aquí junto al ventanal, disfrutando de las áreas verdes. Tenemos el espacio de área TV, que quiero que vean, tenemos iluminación en la parte de arriba. Podemos colocar algunas otras repisas de cristal tal vez aquí, que quedaría perfecto para ocupar y aprovechar este espacio. Me gusta mucho este espacio porque perfectamente nos divide entre la sala y el comedor. Tenemos un comedor muy amplio en esta zona que, bueno, si ustedes así lo desean, podemos platicar con el propietario para que les pueda dejar la casa amueblada, puesto que no se incluye en la venta. Quiero que vean este comedor, que es para 6 personas. De hecho, es un comedor amplio. Como lo decía, hay espacio para que todos nuestros comensales puedan sentarse, no estén apretados y se aprovecha muy bien el espacio. De hecho, quiero que vean aquí también cómo estamos ocupando esta cava vertical. Me gustó, fue un detalle muy ingenioso. Otro de los aciertos que me gusta en esta propiedad es esta bahía que tenemos. Como pueden ver, tener espacios aquí justamente que se puedan aprovechar tal vez para tener los platos que podemos llevar a la mesa, para que podamos estar ocupando este espacio para poder cortar fruta, verduras o estar preparando nuestros alimentos, mientras alguien más puede estar en esta zona cocinando. Tenemos una parrilla de 5 quemadores, tenemos la campana extractora, el espacio para el horno de microondas y, como pueden ver, la cocina está completamente remodelada. Tenemos estas cajoneras en un tono gris claro. También quiero resaltar que tenemos una tarja de la marca Teka. Es una marca alemana de renombre. Quiero que vean esos herrajes. A mí me gusta mucho que tengamos este tipo de espacios con muy buena iluminación y muy bonitos acabados. Tenemos 2 espacios más que vamos a conocer. Tenemos el área de lavado y esta siguiente habitación. Acompáñenme, vamos a conocer. Quiero que vean esta habitación. Me gusta la amplitud que tenemos aquí. Este espacio perfectamente lo podemos ocupar para convertirla en un estudio o tener una habitación en la planta baja, que ya saben, siempre es ideal tener una habitación en planta baja porque a veces tenemos visitas que por alguna situación no pueden subir escaleras. Tener una habitación aquí es idónea. Quiero que vean la iluminación también de esta habitación. Tenemos una bicicleta en este lado que nos ayuda a dimensionar la habitación. De hecho, podemos colocar unos burós si así lo deseamos, si quisiéramos que fuera una habitación, o podemos ocuparla de estudio. También estamos viendo que podemos ocupar este muro para colocar nuestra bicicleta. Tal vez nuestra bicicleta, la de nuestros hijos, porque perfectamente podemos tomarlas y salir a dar una vuelta. Que siempre se agradece tener espacios a donde podamos hacer algo de ejercicio con aire fresco. Por otro lado, vamos a seguir viendo la habitación, que ahorita tenemos una cama en esta zona y perfectamente pudiéramos adaptar una pantalla en este muro que tenemos en esta zona. Así nuestras visitas tendrían todas las comodidades y podrían tener una estancia placentera. Aprovechando que estamos en esta zona, quiero que vean este centro de lavado. De hecho, se incluye con la propiedad, es uno de los muebles que sí se queda. Quiero que vean, de hecho está muy bonito, es de muy buen tamaño, de la marca Whirlpool, y perfectamente nos va a ayudar a contemplar el siguiente espacio. Vamos a conocer el área de servicio. Esta es el área de servicio. Quiero que vean, tenemos aquí también una remodelación. Tenemos un piso para exteriores muy bonito que asemeja piedra. Tenemos macetas que dan vida y dan este tono verde a este espacio.
Me gusta que tengan estos espacios verde porque hacen ver un espacio muy vivo. Tenemos una decoración también aquí que el propietario coloca, y como les comentaba hace un momento, aquí el área de servicio está techada. Tenemos este techo, de hecho con el centro de lavado perfectamente nos entrega la ropa solamente para orearla, así que no sufriría maltrato por el sol. Tenemos un tendedero en la parte de atrás y, como les comentaba hace un momento, este centro de lavado se incluye con la propiedad. Ahora bien, vamos a seguir conociendo el resto de los espacios, así que acompáñenme, vamos a conocer la planta alta. Quiero aprovechar este momento para pedirles que se suscriban a su canal, Amate Casa Inmobiliaria. Próximamente tendremos nuestro sitio web oficial con el mismo nombre, amatecasainmobiliaria.com, y tenemos presencia en diferentes redes sociales. Acompáñenme, sigamos con el recorrido, por favor. Aquí en planta baja tenemos un baño de un solo uso. De hecho, antes de conocerlo, quiero que vean cómo se aprovechó este espacio. Tenemos un par de repisas donde podemos colocar algunos adornos o podríamos ocuparlo como un armario de blancos. Si ustedes lo prefieren, pueden colocar unas puertas para mantener todo oculto. Pero ahora vamos a conocer. Tenemos este baño. De hecho, como les comentaba, es un baño de un solo uso. Y quiero que vean aquí el espacio. De hecho, yo pensé que iba a ser un espacio pequeño, pero no. Increíblemente, es el espacio suficiente para poder ocuparlo. De hecho, en esta zona igual podríamos colocar a lo mejor un par de repisas o algún adorno, y podríamos cambiar por algún mueble o algún gabinete de baño. Pero bueno, continuamos con el recorrido. Bien, ahora vamos a conocer la parte superior de la casa. Tenemos unas escaleras muy bien iluminadas que quiero que me acompañen. Vamos a conocer la parte superior. Este espacio de las escaleras fue bastante bien aprovechado. Tenemos el espacio aquí atrás justamente para poder colocar algunos cuadros decorativos. También quiero que vean la iluminación que tenemos en la parte de arriba. Iluminación natural que hace que este espacio esté claro. Vamos a conocer ahora la parte superior de la propiedad. Tenemos un baño completo en la parte de arriba y dos habitaciones. Vamos a conocer el baño. Quiero que vean, me gustan estos tonos claros que ocuparon en el baño porque hace ver mucha luz. El espacio en la regadera también es muy amplio, caben perfectamente dos personas. Quiero que vean estos tonos claros y la iluminación natural que tiene el baño, así como esa ventilación. Jugando allí con estos tonos claros, perfectamente podríamos adaptar a lo mejor un mueble, si así lo deseamos, para poder almacenar blancos dentro del baño. Continuamos con el recorrido, que aún hay más por conocer. Veamos este espacio, que es un espacio destinado a área de TV. Tenemos en la parte superior iluminación natural, que es un gran acierto para que esta habitación no quede oscura. Perfectamente podríamos ocuparla como un estudio, como un área de TV o a lo mejor un mini cine. Podríamos colocar a lo mejor una mesa, de hecho tenemos aquí una mesa plegable para poder pasar un rato con la familia, tal vez en la tarde, en la noche, en el día, poder sentarnos aquí a jugar, a platicar mientras estamos viendo una serie, estamos escuchando música. Tenemos dos habitaciones que vamos a conocer. Acompáñenme, por favor, vamos a dar el recorrido de esta primera habitación. Adelante. También tenemos este ventanal que nos ayuda a iluminar todo el espacio. Tenemos vista hacia la parte de abajo y, como pueden ver, tenemos estas mesitas ahorita de decoración que nos da bastante buena iluminación y nos mantiene fresca la habitación. En esta otra área de acá, perfectamente se pudiera ocupar para colocar la pantalla y a lo mejor usar un par de muebles en laterales o en la parte inferior, inclusive todo completo.
para que podamos almacenar o poner objetos decorativos. Pero bueno, ahora continuemos, vamos a conocer la habitación principal. Por favor, de este lado. Acompáñenme, por favor, vamos a conocer la habitación principal. Esta habitación me gusta mucho por la vista que tiene. Quiero que vean, tenemos aquí un pequeño balcón que nos da perfectamente gran iluminación a la habitación y por otro lado la mantiene muy fresca. Nosotros podemos estar viendo a lo mejor a las mascotas, a los niños que están jugando allá afuera o simplemente poder estar viendo el panorama, que de hecho es muy bonita las jardineras que tenemos. Aquí en la habitación tenemos un buen espacio. Como pueden ver, tenemos aquí la cama, enfrente tenemos el espacio de TV, que tenemos iluminación en la parte superior para que podamos colocar alguna decoración, justo como estamos viendo aquí, un cuadro tal vez. Y quiero que vean este espacio que tenemos. Tenemos un ventanal de techo a piso que nos entrega también muy buena iluminación. Tal vez en la tarde nosotros podemos mantener las persianas cerradas y con esta franja que tenemos de iluminación natural, la habitación no quedaría oscura. También quiero que veamos aquí los espacios que tenemos de almacenamiento. Nuevamente tenemos muy buenos espacios. Como pueden ver, nosotros podemos mantener todos nuestros objetos personales aquí ocultos, mejor dicho, guardados, que no estén a la vista. Nuevamente juega con esta carpintería en tono gris claro y tenemos algunas otras cajoneras. Ahora quiero que me acompañen, vamos a conocer el área que más me agrada. Las áreas comunes, jardín y alberca. Ahora acompáñenme, vamos a conocer todo el vecindario. Quiero que vean la tranquilidad que se ve en este fraccionamiento y quiero que conozcamos las áreas verdes. Aprovechando, conozcamos al fondo el área social. Vamos a conocer la piscina. Ahora conozcamos las áreas sociales de este fraccionamiento. Como podemos ver, contamos con una palapa para que podamos hacer nuestros eventos aquí. De hecho, se cuentan con tomas eléctricas e iluminación. También tenemos esta área de jardín que perfectamente podemos ocupar para venir a hacer ejercicio, practicar un poco de yoga por las mañanas, venir a disfrutar, jugar con los niños, con las mascotas. Me gusta mucho que haya estos espacios, principalmente aquí en Morelos. De este otro lado, quiero que me acompañen, vamos a conocer la piscina, que de hecho justo y convenientemente la tenemos a un lado de la palapa. Así podemos estar haciendo nuestro evento aquí, podemos estar comiendo, haciendo una carnita asada, mientras nosotros disfrutamos de la piscina. Perfectamente nosotros podríamos estar pasando un fin de semana haciendo una comida y viendo cómo juegan los niños. Quiero que vean y los voy a dejar con estas tomas de la piscina. A mí me encanta y de hecho tiene un clima muy agradable. Como podemos ver en la piscina, tenemos cubierta para mantenerla a una buena temperatura, que aquí en Morelos siempre el agua está fresca. A nombre de Amate Casa Inmobiliaria, les agradezco me hayan acompañado en este tour. Síganos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Amate Casa Inmobiliaria. Próximamente estaremos estrenando sitio web oficial www.amatecasainmobiliaria.com. Si estás próximo a vender, con gusto te podemos ayudar con la venta y promoción de tu propiedad. De momento yo los dejo, hasta pronto.